Bendiciones. Este es el curso Doctrinas Denominacionales. Estamos en la clase número 2. Soy el profesor Marcos Flores. Estamos en el tema el hinduismo, parte 2. ¿Cuáles son otras creencias que tiene el hinduismo? Bueno, hay un sistema de castas de la India. También los devas principales que eh, son manuscritos de esta religión, el hinduismo. También estaremos estudiando cuáles son las prácticas del hinduismo como la perspectiva cristiana del hinduismo. ¿Qué es el sistema de castas? En el hinduismo hay 4 castas. Cuando hablamos de castas nos referimos a clases sociales del ser humano. Estos son mencionados en los escritos de los Vedas. Usted sabe que los Vedas son los escritos antiguos que utilizan los de la religión del hinduismo. Estas castas son mencionadas en los escritos de los Vedas. El concepto está basado en el Varna, es decir, la idea que uno se portó mal y por eso nació en cierta casta. Y esa es la razón por la que se perpetúa ese sistema de los siglos en siglos. Es decir, usted se portó mal, entonces, por lo tanto, en la siguiente vida o en la reencarnación, que es una doctrina que maneja el hinduismo, usted va a nacer en una casta distinta. Y vamos a ver cuáles son las diferentes castas. El término Varna significa color. Es un término en el idioma sánscrito. Veamos el primer sistema de castas. El primer sistema de castas, número 1, los brahmanas. Ese es el primer sistema de castas. Este es el grupo de los sacerdotes, los que trabajan en el templo. Son la casta más alta y según el hinduismo, ellos salieron de la boca de Brahma. Es decir, es una manifestación de Brahman. Por ser tan importantes, por eso salieron de la boca de Brahman. Así que este es el primer sistema de castas o primer clase social dentro del hinduismo y son los brahmanas, lo cual pues está constituido por los sacerdotes. El otro sistema de casta se llama los kshatriyas. Esto es la clase político-militar y según el mito, según la creencia hinduista, estos salieron de los hombros de Brahma. El tercer sistema de castas son los Vaishyas. ¿Quiénes son estos? Son los comerciantes, son los artesanos, los artistas, etc. Y según el mito del hinduismo, estos salieron de las caderas del Brahma. Recuerde que en la anterior vimos que los brahmanas salieron de la boca de Brahma. Los kshatriyas salieron de los hombros de Brahma y los vaishyas salieron de las caderas de Brahma. Lo número 4, el cuarto sistema de castas de los hinduistas son los shudras. ¿Quiénes son ellos? Estos son los esclavos y según el mito provienen de los pies de Brahma. Este grupo no podía estudiar, no tenía ese acceso a estudiar
los Vedas, es decir, los escritos antiguos, y fueron muy maltratados. Pero tenemos otro quinto grupo. Este grupo se llama los Dalits. Estos son más bajos aún que los Shudras, porque estos eran los intocables, los cuales no eran aceptados como parte de los 4 niveles de sociedad. Estos fueron tratados peor que los animales. Así que estos son los 5 sistemas de castas o clases sociales dentro del hinduismo. El sistema de castas muy poco se practica hoy en día. En el pasado fue la base de mucha discriminación. En el pasado, las 3 castas más altas tenían un gran privilegio en la sociedad, como los brahmanas, el otro que hemos visto, los kshatriyas y los vaishyas. Estos 3 sistemas de castas tenían un gran privilegio en la sociedad. Fueron líderes en la sociedad, líderes en la política, tuvieron puestos en los templos y tenían muchas ventajas económicas, estas 3 castas. En el pasado se prohíbe casarse con una casta diferente a la suya. Si usted era de una casta, usted tenía que casarse dentro de esa misma casta o clase social. También tenemos el sistema de castas. En el pasado fue motivo de mucho maltrato, ¿verdad? El maltrato de las otras castas a los Dalits. Recuerde que los Dalits era el quinto grupo de la clase social, es decir, valían menos que los animalitos, peor, ¿verdad? Así que los trataban como si no fuesen nada. En la actualidad, el sistema de castas tiene este comportamiento. Las castas están desapareciendo. Desde la mitad del siglo XX ya estas están desapareciendo. Hay organizaciones y asociaciones las cuales aceptan ciertas castas. Esto estamos hablando ya de la actualidad. También se ven en las universidades, en el trabajo, en los templos y en la política del antiguo sistema de castas. Es decir, aún se ve ciertos grupos relacionados a este sistema de castas y se reúnen basado en este tipo sistema de castas. Si usted pues compara, hoy en día también, ¿verdad? Hay una tendencia a que los que son de una clase social diferente, más alta, se relacionan únicamente con esos, los cuales pues vienen desde esos orígenes, ese tipo de comportamiento. En la actualidad, el sistema de castas ya se están mezclando, ya se están casando entre las castas del primer nivel, del segundo nivel, tercer nivel, ya está haciendo una mezcla de castas al casarse. La mayoría tienen acceso a la educación, así que comparado al sistema en el pasado, el sistema de castas, con la actualidad ya hay un avance en muchas áreas. Los devas. Vamos a estudiar esta temática, los devas. Los dioses más comunes. Cuando hablamos de devas, nos referimos a los dioses del hinduismo. Recuerde que había más de 30 millones de dioses que el hinduismo había creado. Los dioses más comunes, o los devas, es una religión, el hinduismo es una religión panteísta, es decir, Dios está en todos lados, es parte de todo. Brahman existe de manera trascendente, pero a la vez está en todas partes. Para ellos el concepto de Dios es Brahman y no es un Dios personal, como lo decíamos en la clase anterior, sino es, un ser que está en todos lados, es un ser trascendente, pero que está en todas partes.
Eh, una de las maneras en que se manifiesta Brahman es dentro de los dioses más pequeños o conocidos como los devas. Como mencionaba, hay más de 30 millones de devas. Entonces, según el concepto del hinduismo, Brahman es, es ese Dios trascendente que está en todos lados y que este Dios tiene diferentes manifestaciones y ahí donde entran los llamados devas. Pero la mayoría de los hindús presentan adoración a uno o a los tres de estos dioses que vamos a estar observando. Dentro del hinduismo hay un lema principal y dicen ellos, Dios es uno, pero es conocido por muchos nombres. En el hinduismo hay una práctica de la Trinidad. Ellos reconocen tres dioses principales, el Brahma, Vishnu y Shiva. Brahma, Vishnu y Shiva. En el pensamiento hindú, el universo es parte de un ciclo o de un círculo. Es la creación, preservación y destrucción. Y estos tres devas representan estos tres pasos en el círculo. Es decir, Brahma, Vishnu y Shiva son parte de este ciclo, de este círculo que comprenden tres áreas importantes: la creación, la preservación y la destrucción. Los devas o dioses o manifestaciones del dios Brahman, dentro del pensamiento hindú, el universo es parte de un ciclo o de un círculo. Ahí tenemos tres partes importantes: la creación, la preservación y destrucción. Y estos tres devas representan estos tres pasos en este círculo: Brahma, Vishnu y Shiva. Veamos cada uno de ellos. Brahma es el dios creador. Este está formado, ahí usted tiene una imagen de este dios creador o Brahma. Este dios es representado por cuatro cabezas. Las manos sostienen un recipiente de agua usado para crear la vida. También sostienen un rosario de cuentas usado para llevar el registro del tiempo del universo. También sostiene un texto de las Vedas. Este dios, Brahma, es menos adorado que los otros dos. Este dios no tiene muchos seguidores, pero es reconocido como uno de los dioses principales. ¿Cuál es la función? Crear. Todas las clases de las castas salieron de la boca de este dios, Brahma. Vamos a ver el segundo dios, el dios Vishnu. A este se le llama también como el dios preservador, el dios preservador. Este dios es representado, como usted lo puede ver en pantalla, es representado en forma de ser humano, con piel azul y cuatro brazos. Y en cada brazo tiene diferentes cosas: flor de loto, una caracola, una chakra y una masa de oro. Se representa sentado en una flor de loto. Usted lo puede ver a su mano izquierda, que está sentado en una flor de loto. Es muy conocido por sus avatares. El, el dios Vishnu, o los avatares de este dios Vishnu, es el Rama y el Krishna. Se encarnó en Rama y también se encarnó en Krishna. Unos hindús
piensan que Jesús fue un avatar de Vishnu, es decir, una imagen del dios Vishnu. Interesante este dato que menciona el hinduismo. Dicen de que Jesús fue un avatar. Un avatar es una imagen de algo o de alguien. En este caso, dicen los hinduistas que Jesús es la imagen del dios Vishnu o el avatar del dios Vishnu. ¿Y cómo es conocido el dios Vishnu? Como el dios preservador, es el que preserva la vida. Y los dos avatars que son la imagen de este dios Vishnu, está el Rama y los Krishna. Ahí tiene usted las imágenes de estos dioses. Este dios, eh, el tercer dios, el Shiva, también conocido como el dios destructor. Usted puede ver acá unas imágenes de este dios destructor. Tiene símbolo en la frente, un tercer ojo. Usted lo puede ver de cerca. Esta imagen tiene un ojo en la frente. Se le llama el tercer ojo. ¿Qué representa ese ojo? Representa la sabiduría. Este dios, Shiva, o dios destructor, tiene un collar en su cuello, la cual es una serpiente o un coral, es un coral. Eso representa el peligro de la muerte de que Shiva había conquistado. Eso representa. Shiva, el destructor, conquistó la muerte. Este dios destruye cosas negativas, por ejemplo, la ignorancia, destruye el sufrimiento, etc. Por eso se representa de esta forma. Y pues ahí usted tiene la imagen de esto. ¿Cuáles son algunas prácticas de los hinduistas? Cuando usted entra a un templo del hinduismo, aquí tenemos en pantalla uno de los templos que está en Estados Unidos. Es en Houston, Texas, conocido como el templo de Menakshi de Vajrayana. Este es el templo que está ahí en Estados Unidos. ¿Cuáles son algunas prácticas de esta doctrina, de esta religión? Al entrar a un templo hindú, debes quitarte los zapatos para mostrar respeto. Ahora, cuando ya estás dentro del templo, tú observarás que no hay bancas. No hay bancas como nosotros, ¿verdad? Que tenemos bancas en nuestros templos de adoración. Dentro del templo no hay bancas, solo hay estatuas y altares pequeños de los dioses hindús por todas partes. Internamente en el templo hay dioses por todas partes. Usted observa acá, aquí tenemos una imagen donde se representan estos dioses. Por todas partes está figurado en las columnas, en las paredes. Esta es la sala interior y no vemos bancas allí. Aquí puede ver usted este pequeño altar dentro del templo de los templos hindús. Aquí vemos ese tipo de altar. Aquí vemos otro también. Entonces, ¿cuáles son las características? Cuando tú entras al templo, no hay bancas, solo estatuas y altares pequeños de los dioses hindús por todas partes. En esos altares hay incienso y se siente un olor a incienso, humo, mirras, ¿verdad? Y todo aquello que es parte de la adoración a sus dioses. Al entrar, tú también puedes, a lo mejor hay un sacerdote, ¿verdad? Que está llevando a cabo ciertos rituales dentro del templo. Los hindús practican su religión todos los días.
Es decir, no hay un día específico que se reúnen para ir a adorar. Pueden hacerlo por familia o pueden hacerlo de forma individual. Puedes entrar al templo tú solo o con la familia y puedes visitar a un solo Dios o a varios dioses en diferentes partes del templo. Esta es una capilla con utensilios para adorar a estos dioses. Usted ve esta capilla que ve acá, los dioses, las imágenes están resguardadas y hay una mesita. En esa mesita hay incienso, hay aceite y esos son los utensilios que se utilizan para adorar y rendir culto a estos dioses. También en esta imagen usted puede ver unos platos para ofrecer comida a los dioses. Acá ve usted frente a la capilla estos platos. Aquí tenemos estos platos y allí donde la persona puede ofrecer comida a sus dioses. Y la bandeja roja que usted ve allí en pantalla, en esa diapositiva, es para ponerse, es como un tinte y usted lo utiliza y se lo pone enfrente, en la frente, ¿verdad? En medio. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver a un hindú y que andan un puntito enfrente, pintado. ¿Qué señala ese puntito? Es interesante, porque ese punto que se marcan en la frente señala el punto importante donde entra y sale energía del universo. Eso significa, es donde entra y sale energía del universo. El hinduismo no necesariamente tienes que ir a un lugar para adorar. Es decir, lo puedes hacer en tu hogar, etc. Puja o puja, esto significa adoración. Es decir, la palabra puja o puya significa adoración. Hay diferentes formas de adorar dentro del hinduismo. Hay una variedad de puja o adoración. A veces se adora con todo el grupo o también solo en casa. Usted ve acá la imagen, ese hombre está solo adorando a su Dios. Es la adoración de los dioses. Prepararse con anticipación. ¿Cómo se prepara una persona para presentarse ante estos dioses y ofrecer su adoración? Es interesante. Se bañan, se lavan, traen comida para sus dioses, se perfuman, se ungen, es decir, se preparan para presentarse delante de estos dioses. Dentro de la adoración también hay otra práctica y es el yoga. Quizás en nuestro contexto el yoga es más como un ejercicio para relajamiento, pero dentro del hinduismo la yoga es parte de una adoración. Los hindúes piensan que la yoga es parte de la religión y es una forma de comunicarse con los dioses y es una manera también de liberar energía, porque de acuerdo al pensamiento hindú, nosotros estamos llenos de energía y la yoga es una forma de liberar energía al universo. El universo nos da energía y con la yoga nosotros liberamos esa energía. La yoga es otra forma de adoración. Otra forma de adoración, o también se hace puja, hablando de adoración, es sentarse solo y tratar de no pensar en nada, sino solo estar meditando. Esta es otra forma de adoración, de sentarse solo y tratar de no pensar. Y una forma que lo hacen es usar una manta. Usted observa la imagen que está allí a su izquierda, tienen una manta. El símbolo del hinduismo, usted lo ve acá en la parte superior de la imagen, unas letras o un número, se conoce como Om. Por eso cuando ellos adoran, se sientan y están en la meditación,
hacen este ruido, ¿verdad? Porque esa es un símbolo cósmico, del sonido cósmico, que ayuda a uno a enfocar su mente y pasar tiempo con Dios. Este sonido es un sonido cósmico y ayuda a enfocar su mente y pasar tiempo con Dios. Otra forma de puya o de adoración es sentarse y solamente leer los Vedas y cantar salmodias, salmos, etc. También otra forma de adoración dentro del hinduismo es dar limosnas o dar acciones de bondad con amigos y familiares. En otras palabras, la adoración dentro del hinduismo incluye estas prácticas: hacer yoga, um, hacer adoración tú solo o en grupo, hacer una meditación sentándote tú solo y, ¿verdad?, preparándote para ese momento de adorar. También dando limosnas, es otra forma de adorar, o siendo bondadoso con tus amigos y familiares. Todo eso incluye la adoración dentro del pensamiento hinduismo, del hindú. La adoración ocurre en 3 lugares diarios. De acuerdo al pensamiento hindú, la adoración ocurre en 3 lugares diarios: en casa, en el trabajo y en lugares especiales. Es decir, lo puedes hacer en tu casa, lo puedes hacer en tu trabajo y también en lugares especiales como en templos o eventos pertinentes. Ahí usted puede ver la imagen cómo se hace un culto, una puya, una adoración en el hinduismo. A su mano izquierda, la parte inferior, la imagen que está, allí vemos pues unas 2 personas que están ofreciendo adoración a su Dios. Probablemente están en su trabajo o en la casa. Y en la parte superior, la otra imagen, usted puede ver a un sacerdote que allí está dirigiendo la adoración junto con el grupo. Y usted puede ver, pues hay ciertos elementos que acompañan esa adoración. La adoración, como mencionábamos, ocurre en 3 lugares: en casa, en el trabajo o lugares especiales. Acostumbran también ir por las mañanas a los ríos y hacer ciertos ritos de limpieza. También yendo a los ríos, y allí ellos muestran su adoración y hacen ciertos ritos de limpieza. En algunos festivales, ¿cuáles son algunos festivales que ellos celebran? Debido a tantos dioses y maneras de servirlos, hay 16 festivales oficiales celebrados en la India. Los festivales ocurren anualmente o menos frecuentemente, ¿verdad? Son festivales donde ellos manifiestan su adoración también a sus devas, ¿verdad? O sus puyas, como llamamos. Durante las fiestas comen o ayunan, cantan, visitan templos o pasan por las calles cargando a los ídolos. ¿Le es familiar esta práctica con la práctica del catolicismo? Bueno, imagínense de dónde viene, ¿verdad?, esta práctica. Cuando están esos festivales y muestran sus puyas a sus dioses o su adoración a sus dioses en estos festivales, casi similar a las prácticas que hace la Iglesia Católica. ¿Cuáles son los ritos importantes durante la vida de un hindú? Hatha Karma, ese es uno de los ritos muy importantes. ¿Qué es el Hatha Karma? El nacimiento de un nuevo ser, de una persona.
El otro acontecimiento muy importante en la vida de un hindú es la upavita. ¿Y qué es la upavita? Es la iniciación de un niño que entra al estudio como a los 8 o 12 años de edad, ¿verdad? Es el momento en que él ya va a entrar a esa etapa de preparación, capacitación, entrenamiento en la vida. El siguiente rito importante en la vida de un hindú es eh, la vivaha. Vivaha. ¿Qué es esto? Es la boda. Es otro rito muy importante, otro evento muy importante en la vida de un hindú. Y el último son los antiesti. Antigesti. ¿Qué es este evento? Son los servicios fúnebres de una persona. Así que estos son los 4 ritos importantes de la vida de un hindú. ¿Cómo debes abordar si tú tienes la oportunidad de conocer o tener un encuentro con un hindú? ¿Cómo debes abordar tú la temática, ¿verdad? Tú como cristiano y él como hindú. Bueno, aquí daré algunas ideas. Hablar con ellos sobre la naturaleza del ser humano y la naturaleza divina de Dios, teniendo en mente qué es lo que ellos piensan acerca de el Dios, que es un Dios trascendente, no es un Dios personal, que está en todos lados, ¿verdad? Entonces, y que el ser humano pues es parte de un ciclo de la vida y que luego se reencarna. Bueno, entonces podemos hablar acerca de la naturaleza del ser humano y la naturaleza divina de Dios. ¿Qué más podemos hablar con estas personas? Bueno, hablar acerca de que la Biblia es la palabra de Dios, de acuerdo a 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. ¿Qué más podemos hablar con estas personas? Hablar y presentar a un Dios que es puro y un Dios que es personal, un Dios que se interesa por ti, un Dios que está contigo en tu dolor, en tu angustia, en tu felicidad, un Dios personal, no un concepto universal. Bueno, Dios está en todos lados, por lo tanto, no puede ser un Dios personal. Y esa es la diferencia entre el concepto de ellos de Dios como lo que nosotros tenemos dentro del conocimiento bíblico de lo que es Dios. ¿Qué más podemos abordar con ellos? Bueno, Dios se acerca para salvarnos, pero según el hinduismo, el ser humano debe hacer todo el esfuerzo para buscar a Dios. Es decir, de acuerdo al hinduismo, el ser humano por sus propios esfuerzos puede encontrar a ese Brahman o a ese ser trascendente. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo al cristianismo, es Dios quien se ha acercado a nosotros, es Dios quien nos ha buscado a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Qué más podemos hablar con el hinduismo? Bueno, tenemos una vida solamente aquí en la tierra, no hay reencarnación, ¿verdad? Es importante ese tema para abordar con los hindúes. ¿Qué más podemos hablar con los hinduistas? Reconocer que Jesús es único. Jesús no es un avatar o una imagen de Brahman, no. Jesús es Dios, ¿verdad? Que Él es único, es un ser personal, es un Dios que se hizo carne. Ah, cuando tú vas a dialogar con una persona que tiene este tipo de creencia, quizás aquí en el país donde estoy transmitiendo, en El Salvador, no tengamos muchos conocidos con esta práctica, pero a lo mejor donde tú puedas escuchar en tu país, si lo tengas. De acuerdo a Richards, él da algunos consejos de cómo interactuar con estas personas. Nos da unos consejos y voy a dar lectura a estos consejos. Sea amistoso y mantenga diálogos.
esté atento y alerto a las diferencias culturales, el modo de vestirse, la comida, etcétera, ¿verdad? Su forma de vida del hindú es distinto en algunas cosas a nosotros. Otro consejo que él da es mantenga una vida buena y pura, pues es necesaria. Un hindú le ve a usted que es una persona que no tiene principios, no tiene moral, entonces va a tratar de alejarse de ti. También otro consejo que da es que tenga cuidado en cualquier forma de condena y crítica. No debemos de ser jueces, ¿verdad? De la práctica que ellos hacen o que ellos tienen, sino más bien debemos de eh, establecer una comunicación de amistad y dentro de esa comunicación de amistad presentar a Cristo Jesús. Tratar de no debatir los puntos, ¿verdad? Sino pues entender y explicar, si así fuese posible, lo que la Biblia presenta, pero no un debate, porque en el debate se crean barreras, ¿verdad? No digo vamos a aceptar lo que ellos piensan, porque pues no es de acuerdo a la palabra de Dios, pero sí buscar formas de cómo presentar al Cristo que nosotros confiamos, en quien nosotros tenemos fe. No hable del infierno o el hecho de que Jesús es la única opción para ser salvo inmediatamente. Explico esto. Es decir, si usted directamente va y señala acerca del infierno para los que no creen en Jesús, usted está poniendo una barrera para la apertura de esta persona a escuchar con un corazón más abierto el mensaje verdadero. Recuerde, a lo mejor usted viene también de una tradición y cuando escuchó acerca del Evangelio, escuchó acerca del bautismo de adultos, a veces esas enseñanzas tradicionales chocan y cuando las personas se las enseñan de manera tajante, a lo mejor la persona puede cerrar su corazón. Así que es necesario hablar de Jesús con las personas que tienen este tipo de práctica de el hinduismo. Es necesario hablar, pero seamos muy sabios para presentar a Jesús. Además, incluye en su propia vida los valores típicos de los hindú, que también son bíblicas: espiritualidad, humildad, ser simples en el sentido de humildad, ¿verdad? Recuerde el ejemplo de Pablo en Hechos 17, cuando vio aquel pueblo que estaba lleno de dioses paganos, pues él trató de acomodarse, pero para presentar al Cristo, al Dios vivo y verdadero. Acepte los errores de práctica del cristianismo. Es decir, hay prácticas morales que dañan el cristianismo y debemos pues de considerar ese tipo de situaciones que se dan. Enfoque sus diálogos en Cristo Jesús. Eso es importante cuando usted platique con un hindú, que el centro de su plática, de su conversación, de su diálogo, sea Cristo Jesús. Admita limitaciones de conocimiento, es decir, yo no lo sé todo respecto a la temática y por lo tanto podemos dar el espacio para investigar más. No tenga prisa, vaya pausadamente para ir dando a conocer a Jesucristo. No imponga conceptos bíblicos en las Vedas cuando no corresponden legítimamente. Recuerde que los Vedas son los textos sagrados para los hindúes. Entonces, así como nosotros vemos la Biblia como un libro sagrado, respetable, pues respetemos también el concepto que ellos tienen respecto a sus escritos, pero que poco a poco se puede ir dando a conocer la enseñanza bíblica acerca de la palabra de Dios que nosotros tenemos. Hermanos, que Dios les bendiga grandemente y les cuide en su vida espiritual. Voy a estar elaborando un cuestionario en Classroom para que usted lo realice en su asignación. Bendiciones.